Me quedé en silencio junto a la ventana cubierta de escarcha de mi aislada cabaña en Vermont mientras observaba cómo la lujosa camioneta todoterreno de mi hermana mayor, Sarah, desaparecía lentamente detrás de la larga y sinuosa pendiente del camino de entrada. Me llamo Jennifer. Tengo 38 años y acababa de aceptar cuidar a mi sobrino Toby, de 10 años, para que mi hermana pudiera llevar a nuestros padres mayores a un crucero de aniversario muy necesario. Toby se sentó en el desgastado sofá de terciopelo de la sala de estar como solía hacerlo, meciendo su cuerpo rítmicamente hacia adelante y hacia atrás mientras miraba fijamente un vacío que nadie más podía ver. Mi familia había pasado una década creyendo que estaba atrapado en un mundo de silencio debido a un autismo no verbal severo. Y cada vez que miraba sus profundos ojos marrones, se me rompía el corazón por el niño que no había pronunciado una sola palabra desde su nacimiento. El calor húmedo de agosto comenzó a presionar contra el cristal, así que me giré hacia la cocina para encontrar la foto del jugo de naranja fresco que mi hermana había preparado meticulosamente para mí antes de su partida. Metí la mano en el refrigerador y saqué el recipiente de vidrio frío, sintiendo la condensación resbaladiza contra mis palmas mientras vertía el líquido brillante en un vaso alto. Justo cuando llevé el borde a mis labios para tomar un sorbo refrescante, un sonido atravesó el silencio de la casa que hizo que la sangre se congelara en mis venas. «Tía, por favor, no bebas ese jugo porque mi mamá ya lo preparó especialmente para ti», susurró una voz con una articulación escalofriante y perfecta. Me quedé paralizada con el vaso a centímetros de mi boca, y me giré lentamente para encontrar a Toby parado en la puerta con una intensa y aguda inteligencia en sus ojos que nunca antes había presenciado. Antes de revelarles los terroríficos secretos que mi sobrino comenzó a compartir conmigo esa tarde, quiero invitarlos a unirse a nuestra comunidad. Si este misterio familiar te atrapa, suscríbete al canal y deja un me gusta para apoyar nuestra narración. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo hoy. Y ahora continuemos con la impactante verdad. El silencio que envolvía la pequeña cocina se hizo tan pesado que literalmente podía oír el frenético latido de mi corazón contra mis costillas después de que el vaso casi se resbalara de mis dedos temblorosos. Miré a Toby mientras luchaba por procesar el hecho de que el chico que había estado en silencio durante una década ahora estaba frente a mí con una mirada que contenía la sabiduría de un adulto. Extendió su pequeña mano para sujetar mi brazo. Su tacto era sorprendentemente firme para un niño al que todos consideraban frágil y desconectado de la realidad. «Tía Jennifer, por favor no me mires con esa cara de sorpresa porque no tenemos mucho tiempo antes de que vengan a vernos», susurró mientras su voz se mantenía firme a pesar de que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos oscuros. Comenzó a explicar que Sarah había pasado los últimos 2 años aterrorizándolo sistemáticamente hasta lograr un silencio absoluto, prometiéndole que simplemente desaparecería para siempre si alguna vez hacía un solo sonido. Mi hermana había convencido a esta pobre niña de que tenía el poder de hacer desaparecer a la gente en el aire, tal como supuestamente había hecho con otros que se interponían en su camino. Toby me agarró la manga con más fuerza mientras añadía, me dijo que si decía una sola palabra, me enviaría a un lugar donde nadie me encontraría jamás. Dejé el vaso sobre el mostrador con mano temblorosa y me incliné para inspeccionar el líquido naranja brillante bajo la luz fluorescente del techo. Una fina capa de polvo blanco se había depositado en el fondo del vaso, brillando siniestramente como diamantes triturados que se hubieran negado a disolverse en el jugo de cítricos. Mi mente inmediatamente repasó los distintos medicamentos que Sarah guardaba en su botiquín y finalmente llegó a los fuertes sedantes que decía tomar para sus frecuentes ataques de ansiedad. No se trataba de un simple error ni de un trocito de pulpa extraviada, sino de una dosis calculada para hacerme caer en un sueño profundo, quizá irreversible, mientras ella no estaba. Toby observó mi descubrimiento con una expresión sombría antes de llevarme hacia las sombras del pasillo, donde no podíamos ser vistos a través de la ventana de la cocina. Comenzó a describir las incontables noches que había pasado acurrucado detrás de la puerta de su dormitorio, escuchando a Sarah susurrar en la oscuridad con mi abogado de familia, Julian Vance. Julián era un hombre en quien mis padres habían confiado durante décadas para administrar su patrimonio. Sin embargo, Toby lo escuchó hablar sobre los porcentajes específicos de la herencia que reclamarían una vez que se eliminaran los obstáculos. Julián dijo que la casa en Vermont era el premio mayor y que solo necesitaban que el viejo firmara unos papeles más. Toby lo reveló con una calma escalofriante que me puso los pelos de punta. Hablaban de mis padres como si ya se hubieran ido, riéndose de lo fácil que era manipular a los mayores con unas cuantas sugerencias bien dadas y un suministro constante de vitaminas especiales. Se me revolvió el estómago cuando Toby me contó cómo Sarah y Julian debatían frecuentemente la mejor forma de eludir las protecciones legales que mi padre había establecido para garantizar que la cabaña familiar permaneciera a mi nombre.
Una ola de claridad enfermiza me invadió al recordar los misteriosos y persistentes dolores de cabeza que habían plagado a mamá y papá durante los últimos meses. Sara siempre era quien les proporcionaba infusiones y suplementos, afirmando que eran esenciales para su salud cognitiva, mientras en secreto les drenaba su fuerza vital. Cada vez que se quejaban de sentirse mareados o confundidos, Sara simplemente sonreía, su sonrisa perfecta ensayada, y les decía que confiaran en ella porque solo quería lo mejor para ellos. Me hundí en una silla de la cocina cuando mis piernas finalmente cedieron, pero Toby no detuvo su desgarradora cola porque necesitaba que yo entendiera la verdadera magnitud del peligro en el que estábamos. Tiró nerviosamente del dobladillo de su camisa de manga larga antes de levantarla lentamente para revelar una constelación de moretones amarillentos oscuros que florecían en sus costillas y la parte superior de sus brazos. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta al ver semejante crueldad calculada infligida a un niño por su propia madre simplemente para asegurar su obediencia. Estas marcas eran la evidencia silenciosa del costo físico que su silencio forzado le había causado, demostrando que Sara era capaz de mucho más que un simple engaño financiero. Toby miró su piel magullada y susurró. Cada vez que hacía un ruido mientras dormía, ella venía a mi habitación para recordarme lo que le sucede a los niños ruidosos. Toby explicó que Julián a menudo visitaba la casa cuando mis padres dormían y traía documentos legales que obligaba a papá a firmar mientras se encontraba en un estado de confusión inducido por las drogas. Estaban planeando trasladar a mamá y papá a una instalación privada lejos de Vermont bajo el pretexto de brindarles atención médica especializada, aislándolos efectivamente de cualquiera que pudiera protegerlos. Sara incluso había bromeado sobre cómo mis propios problemas de salud me incapacitarían demasiado para intervenir, sugiriendo que mi reciente fatiga también era parte de su gran plan. Miré al pequeño y valiente niño que estaba frente a mí y me di cuenta de que había sido el único testigo de un complot de asesinato en cámara lenta que se desarrollaba justo debajo de nuestras narices. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban a través de las densas hojas de los bosques de Vermont, me senté frente a mi vieja computadora y comencé a buscar la información de contacto de Mark, mi excuñado, quien había sido expulsado de nuestra familia por Sara años atrás. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que Toby me había proporcionado desde su escondite de recuerdos, preguntándome si este hombre estaría dispuesto a hablar con un miembro de la familia que lo había abandonado de manera tan cruel. Después de varios timbres, una voz cansada y cautelosa respondió al llamado, perteneciente a un hombre que sonaba como si hubiera estado viviendo en un estado perpetuo de derrota desde que su mundo se derrumbó. Me identifiqué rápidamente y le expliqué que en ese momento estaba con Toby, lo que pareció romper el muro de hielo que Mark había construido alrededor de su corazón durante su largo y solitario exilio. Jennifer, debes creerme cuando te digo que Sara ya no es la hermana que conocías porque se ha convertido en un demonio que se esconde tras una máscara de ángel perfecto. Mark susurró con una mezcla de alivio y amargura. Comenzó a relatar los desgarradores detalles de cómo Sara había fabricado meticulosamente pruebas de abuso doméstico en su contra, usando sus encantos manipuladores y la experiencia legal de Julian para asegurarse de que lo despojaran de todo derecho como padre. Mark reveló que Sara había desarrollado una adicción oscura y oculta a los juegos de apuestas de alto riesgo que se había salido de control y la había llevado a deberle a un peligroso casino clandestino la asombrosa suma de $500,000. Esta enorme deuda explicaba su desesperada prisa por liquidar el patrimonio de mamá y papá, ya que las personas a las que les debía dinero no eran conocidas por su paciencia o misericordia hacia aquellos que no pagaban. Más tarde esa tarde, Toby y yo condujimos hasta la enorme mansión suburbana que pertenecía a Sara mientras ella estaba ocupada fingiendo ser una hija devota en un crucero a cientos de millas de distancia. Usando una llave de repuesto que Toby había escondido hábilmente debajo de una piedra suelta en el jardín meses atrás, nos deslizamos dentro de la casa silenciosa que olía a perfume caro y a una calma engañosa. Pasamos por alto la gran sala de estar y nos dirigimos directamente a la oficina privada donde Sara guardaba sus documentos más confidenciales, lejos de cualquier mirada indiscreta. Toby señaló un pesado escritorio de roble con un compartimento oculto que era un secreto que había descubierto mientras se escondía debajo de los muebles durante una de las muchas rabietas explosivas de su madre. Abrí el compartimento y encontré una gruesa carpeta de cuero que contenía una versión del testamento de mis padres que había sido firmado hacía solo 3 semanas. Se me hundió el corazón al leer la elegante escritura y darme cuenta de que Julian había notariado oficialmente un documento que eliminaba completamente mi nombre de la herencia y le otorgaba a Sara control total sobre todos los activos. También se contrataron varias pólizas de seguro de vida a nombre de mamá y papá, con Sara como única beneficiaria en caso de muerte accidental repentina. Me di cuenta, con una sacudida de puro terror, de que el crucero no era la celebración de un aniversario, sino el escenario cuidadosamente planificado para una tragedia que dejaría a Sara como la rica sobreviviente de una familia en duelo.
Toby tiró de mi mano y señaló una serie de extractos bancarios que mostraban que Sara había estado falsificando la firma de papá para retirar miles de dólares de su fondo de jubilación cada mes. También encontramos una pila de informes médicos falsificados creados por Julian, que afirmaban que mamá sufría de demencia avanzada para justificar que Sara asumiera el cargo de tutora legal. Quedó claro que habían estado manipulando a mis padres durante años, haciéndoles creer que estaban perdiendo la cabeza para que dejaran de preguntarse a dónde iba su dinero. Rápidamente usé mi teléfono para fotografiar cada uno de los documentos, sabiendo que esas imágenes eran las únicas armas que teníamos para destruir la vida que Sara había construido sobre una base de mentiras. Esa noche, mi teléfono vibró incesantemente contra la superficie de madera de la mesa del comedor mientras mostraba el número internacional de Sara, y tuve que respirar profundamente para tranquilizarme y mantener la voz tranquila. Miré a Toby, que estaba sentado perfectamente quieto con una mirada de intensa concentración antes de que finalmente deslizara la pantalla para responder la llamada. La voz de Sara sonó con un entusiasmo alegre y forzado que me puso los pelos de punta porque conocía la malicia que se escondía tras su alegre fachada. Pasó los primeros minutos describiendo la hermosa puesta de sol sobre el océano, pero su tono cambió sutilmente cuando comenzó a hacer preguntas inquisitivas sobre cómo me sentía. Espero que hayas estado bebiendo ese jugo de naranja fresco regularmente, Jennifer, porque está lleno de vitaminas que son muy buenas para tu salud en este momento, dijo con un nivel de insistencia inquietante. Me recliné en mi silla y bajé la voz mientras pretendía sonar lento y desorientado para satisfacer sus retorcidas expectativas. Le dije que me había sentido extrañamente cansado y agotado desde que se fue, incluso admitiendo que había pasado la mayor parte de la tarde descansando en el sofá. Sara dejó escapar un suave y satisfecho zumbido que confirmó mis peores temores sobre los sedantes que había mezclado meticulosamente en esa imagen. Luego mencionó que mamá y papá se sentían bastante cansados y ya estaban durmiendo en su cabaña, lo que parecía una advertencia velada sobre su estado actual de vulnerabilidad. Una vez finalizada la llamada, Toby inmediatamente metió la mano en su mochila y sacó una elegante tableta plateada que Sara solía mantener bajo llave dentro del cajón de su mesita de noche. Ingresó una secuencia numérica compleja en la pantalla con la facilidad que da la práctica y explicó que había memorizado el código mirando el reflejo de su madre en el espejo del pasillo. Pasamos la siguiente hora revisando una serie de mensajes cifrados entre Sara y Julian que describían todo su plan con una precisión enfermiza. Julián había enviado varios correos electrónicos urgentes con respecto a la inclusión ilegal de la mansión colonial de nuestros padres en un mercado inmobiliario exclusivo para compradores de alto nivel. Estaban discutiendo una venta privada a un grupo de inversión offshore que evitaría los periodos de espera estándar y las divulgaciones públicas. Los mensajes revelaron que Sara ya se había embolsado un enorme depósito no reembolsable para cubrir una parte significativa de sus crecientes deudas de juego en el casino. Julián le había asegurado que los trámites de la casa estaban finalizados y que simplemente estaba esperando la noticia de una emergencia médica para activar las cláusulas finales del testamento. Sentí una oleada de furia fría al leer sus chistes sobre cómo mamá y papá pronto disfrutarían de un sueño muy largo y tranquilo en un centro de atención especializado. Incluso habían coordinado la hora exacta en que Sara llamaría a las autoridades locales para informar sobre mi repentina crisis de salud una vez que regresara a Vermont. Toby señaló una carpeta oculta que contenía copias digitales de títulos de propiedad que habían sido alterados para mostrar a Sara como la única propietaria de la propiedad familiar. Estaba claro que no solo estaban esperando que mis padres fallecieran, sino que estaban desmantelando activamente toda su vida mientras aún respiraban. Me di cuenta de que Sara había estado planeando esta traición durante años, aislando lentamente a nuestra familia hasta que ella fue la única que tuvo las llaves de la fortuna duramente ganada de nuestro padre. Pasamos el resto de la noche descargando cuidadosamente cada mensaje y documento en una unidad segura, sabiendo que esta evidencia era lo único que se interponía entre nosotros y la ruina total. A la mañana siguiente, mientras el denso rocío todavía se aferraba a la hierba como un sudario, descubrí accidentalmente una vieja caja de hojalata escondida en lo profundo de la cama de Toby. La caja estaba guardada dentro de un osito de peluche hecho jirones que había sido abierto quirúrgicamente y resellado toscamente con imperdibles para crear un bolsillo secreto. Dentro del frío contenedor de metal, encontré varios pequeños frascos de color ámbar sin ninguna etiqueta oficial que contenían un líquido turbio que coincidía con la descripción de los sedantes utilizados para mantener a un niño en un estado de niebla mental constante. Toby se sentó a mi lado en el suelo y me explicó que Sara lo obligaba a tragar esas gotas todas las mañanas bajo la amenaza de enviarlo a una institución fría y oscura. Así fue como mantuvo la ilusión de su autismo severo, asegurándose de que él permaneciera como un observador silencioso que nunca podría testificar contra sus crueles maquinaciones. Unas horas más tarde, Mark llegó a mi cabaña con un pesado maletín que contenía una montaña de evidencia financiera que había pasado las últimas 24 horas reuniendo de sus contactos privados.
Dejó sobre la mesa de la cocina decenas de extractos bancarios que proporcionaban un rastro claro de que Sara transfería sistemáticamente cientos de miles de dólares a cuentas offshore en las Islas Caimán. Estas transacciones a menudo se disfrazaban de donaciones caritativas o gastos médicos para las terapias especializadas de Toby que en realidad nunca tuvieron lugar. Mark señaló un documento específico de hace una década que me hizo parar el corazón porque era un informe mecánico detallado sobre el accidente automovilístico que mató a nuestro hermano mayor. El informe sugirió que las líneas de freno habían sido comprometidas intencionalmente y que el pago del seguro había sido manejado exclusivamente por Julian Vance, quien se aseguró de que Sara recibiera la mayor parte del acuerdo. Sentí una enorme ola de náuseas invadiéndome mientras las piezas del rompecabezas de las tragedias de nuestra familia comenzaron a encajar en su lugar con aterradora precisión. Sara no solo había sido una hermana codiciosa, sino una depredadora calculada que había estado reduciendo nuestro árbol genealógico durante años para consolidar la enorme herencia para ella misma. Toby nos observó con una intensidad inquietante antes de comenzar a describir la escena que había presenciado apenas unas horas antes de que mis padres partieran para su viaje de aniversario. Contó cómo Sara se encontraba en la cocina con un extraño distanciamiento clínico mientras preparaba una infusión especial de hierbas para mamá y papá. Ella sacó una pequeña botella de vidrio de su bolsillo y cuidadosamente midió varias gotas de un líquido transparente en sus tazas de cerámica favoritas mientras tarareaba una melodía alegre. La voz de Toby tembló con una mezcla de dolor y coraje mientras me miraba directamente a los ojos para darme la revelación más devastadora de toda la mañana. Vi a mamá haciendo eso, tía Jennifer, y me dijo que si alguna vez abría la boca, tú también te quedarías dormida para siempre, igual que nuestro hermano mayor. Susurró mientras apretaba sus manitas con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Mis padres estaban en ese momento en un barco en medio del océano, consumiendo sin saberlo las mismas sustancias que estaban diseñadas para hacer que sus eventuales muertes parecieran un trágico accidente relacionado con la edad. Sara había utilizado la muerte de mi hermano como modelo para su plan actual, creyendo que un rayo podría caer 2 veces sobre la misma familia sin levantar sospechas entre las autoridades. Mark golpeó la mesa con el puño en una rara muestra de ira pura mientras juraba que no la dejaría salirse con la suya destruyendo otra vida. Pasamos el resto de la mañana organizando los frascos médicos, las transferencias bancarias y el testimonio grabado de Toby en un archivo digital completo para presentarlo a la policía local. Cada minuto que pasaba parecía una hora. Mientras imaginaba a mis padres sentados en ese crucero de lujo, confiando en la hija que contaba activamente los días para su muerte, me di cuenta de que Sara nunca nos había amado, viendo a los suyos como simples obstáculos que se interponían entre ella y una vida de lujos inmerecidos, financiada por el trabajo duro de nuestro padre. Ya no buscábamos simplemente la verdad, sino que ahora estábamos enfrascados en una carrera desesperada para salvar a mamá y papá antes de que les administraran la dosis final durante su viaje a casa. Ese fin de semana, el ruido sordo del motor de una camioneta SUV resonó en lo alto del camino de entrada para indicar que Sara finalmente había traído de regreso a nuestros padres. Pero esta vez, me encontraba en el vestíbulo, completamente lista para recibirlos. Observé a través de la luz lateral cómo Sara salía del vehículo con su habitual gracia practicada, luciendo una amplia sonrisa que probablemente pensó que era lo suficientemente convincente para ocultar la oscuridad en su corazón. La puerta principal se abrió de golpe y ella comenzó a hablar efusivamente del viaje mientras entraba, pero su expresión se transformó instantáneamente en una máscara de puro horror cuando me vio parada allí con Mark a mi lado. Ella se tambaleó hacia atrás contra el marco de la puerta mientras su rostro palidecía por completo. Sus ojos se movían frenéticamente entre mí y el hombre que creía haber borrado con éxito de nuestra historia familiar para siempre. No le di ni un segundo para recuperar la compostura antes de dar un paso adelante y arrojar la gruesa carpeta de pruebas sobre la mesa de caoba de la entrada. Sara, tus pequeñas vacaciones terminaron porque sabemos exactamente qué has estado poniendo en el té de nuestros padres y porque falsificaste estos documentos con Julián. Dije con una frialdad que parecía vibrar en el aire. Mark permaneció en silencio, pero se mantuvo como un sólido muro de juicio, sosteniendo su teléfono para mostrar las transacciones registradas de sus cuentas en el extranjero y las deudas de juego que había tratado de ocultar. Sara intentó balbucear una excusa patética sobre cómo estábamos reaccionando exageradamente a unas simples vitaminas, pero su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de que sus secretos ya no estaban ocultos en las sombras del cajón de su mesita de noche. Mamá y papá entraron a la casa luciendo frágiles y confundidos, sus movimientos lentos mientras trataban de entender por qué sus 2 hijas estaban atrapadas en una confrontación tan cruel. Antes de que Sara pudiera envenenar sus mentes con otra mentira elaborada, Toby salió de detrás de la escalera y miró directamente a su madre con un nivel de coraje que hizo que mi corazón se llenara de orgullo.
El muchacho, que había sido obligado a guardar silencio durante una década, respiró profundamente y señaló con un dedo firme a la mujer que había pasado años quebrantando sistemáticamente su espíritu. No puedes hacerme callar para siempre, porque eres tú quien merece ser castigado por todo lo que le has hecho a esta familia, declaró con una voz cristalina y llena de la cruda emoción de un niño que finalmente reclama su libertad. La sorpresa de escuchar a Toby hablar por primera vez en su memoria hizo que mamá se quedara sin aliento y se apoyara contra la pared mientras papá miraba a su nieto como si estuviera viendo un fantasma. Sara dejó escapar un grito ahogado de rabia y se abalanzó hacia la oficina para destruir los archivos originales que guardaba allí, pero en la puerta la esperaban dos agentes de policía locales que estaban esperando en la cocina. Julian Vance también fue detenido en el mismo momento cerca de la entrada trasera, donde había estado intentando escabullirse con un maletín lleno de títulos de propiedad incriminatorios y registros médicos falsificados. Sara empezó a gritar que todos estábamos conspirando contra ella, su cabello perfecto cayendo sobre sus ojos mientras los oficiales ponían las esposas plateadas alrededor de sus muñecas temblorosas. Observé con una mezcla de inmenso alivio y profunda tristeza cómo la hermana que una vez amé era escoltada hacia el coche patrulla que esperaba frente a la casa de nuestra infancia. Los vecinos comenzaron a mirar a través de las cortinas el espectáculo de la rica Sara siendo llevada en desgracia. Sus gritos de protesta finalmente fueron amortiguados por el cierre de la puerta del coche. Mark finalmente se acercó a Toby y lo abrazó con un abrazo largamente esperado mientras yo reunía a mis padres para explicarles la aterradora verdad que habían estado viviendo sin su conocimiento. La máscara que Sara había usado durante tanto tiempo no solo había caído, sino que se había roto por completo, dejando atrás nada más que los restos de las vidas que casi había logrado destruir por una deuda de casino. Un mes después de que la horrible verdad finalmente saliera a la luz, me quedé en silencio en la acera, viendo cómo preparaban la vieja mansión colonial para la venta, mientras sentía como si un capítulo oscuro de mi vida finalmente se estuviera cerrando. El proceso judicial se había desarrollado con una velocidad sorprendente porque las pruebas que habíamos aportado eran tan abrumadoras que la defensa casi no tenía margen para negociar. Sara finalmente fue sentenciada a 15 años en una prisión federal de alta seguridad después de ser declarada culpable de intento de asesinato, poner en peligro a un menor y fraude financiero masivo contra nuestros padres. Julian no se quedó atrás, ya que recibió una sentencia de 10 años y fue inhabilitado permanentemente por su papel en la falsificación de documentos fiduciarios y la facilitación del robo de activos familiares. Me senté en esa sala todos los días para mirar a mi hermana a los ojos. Sin embargo, ella nunca mostró ni una pizca de remordimiento, ni siquiera reconoció el trauma que le había infligido a su propio hijo. Desde el día en que le pusieron las esposas en las muñecas, tomé la decisión consciente de cortar todo vínculo posible que alguna vez nos unió como hermanos. Sara ha intentado enviar varias cartas desde su celda y ha solicitado varias visitas, pero he dado instrucciones a mi equipo legal para que devuelva todos los sobres sin abrir y bloquee su nombre de nuestras listas de contactos. La traición era demasiado profunda para que las palabras la pudieran curar, y me di cuenta de que proteger a Toby significaba asegurar que su madre nunca más pudiera manipularlo con su veneno. Cuando un periodista me preguntó recientemente si alguna vez consideraría una reconciliación por el bien de la unidad familiar, simplemente negué con la cabeza y lo miré directamente a los ojos con absoluta certeza. Ya no tengo una hermana llamada Sara porque la mujer sentada en esa celda es solo una extraña con el corazón de un demonio. Respondí con voz firme. De regreso a la cabaña en Vermont, mamá y papá han comenzado el lento y doloroso proceso de recuperar su salud. Después de meses de estar sedados sin saberlo por su propia hija, ellos, resopla, pasaron las primeras semanas en un estado de profundo shock y dolor, luchando por aceptar que la niña que habían criado había estado planeando activamente su muerte por el bien de las deudas de juego. Sin embargo, con el apoyo constante de los profesionales médicos y la alegría de ver a su nieto finalmente prosperar, han comenzado a recuperar su claridad cognitiva y fuerza física. Recientemente tuvieron una reunión privada conmigo para entregarme oficialmente la gestión del fondo fiduciario familiar, confiando en mí para garantizar que los activos restantes se utilicen para asegurar el futuro de Toby. Fue una transición sombría pero necesaria que marcó su renovada confianza en la hija que había luchado tanto para salvar sus vidas. Quizás la parte más alentadora de toda esta dura experiencia ha sido ver a Mark finalmente recuperar su dignidad y el lugar que le corresponde en la vida de su hijo, el que debería haber tenido desde siempre. El tribunal limpió oficialmente su nombre de todos los cargos de abuso inventados después de que los archivos privados de Julian revelaran la incriminación sistemática que Sara había orquestado durante su divorcio. Mark se ha mudado a una pequeña casa a solo unas millas de mi cabaña para poder pasar todas las tardes con Toby mientras reconstruyen lentamente el vínculo padre-hijo que les robaron. Los miro desde la ventana de la cocina mientras trabajan juntos en autos viejos o juegan a la pelota en el jardín, viendo cómo la luz regresa a los ojos de Toby con cada día que pasa.
Esta versión de nuestra familia es más pequeña y está fragmentada en muchos sentidos. Sin embargo, se construye sobre la base de la verdad absoluta y el compromiso compartido de nunca permitir que la oscuridad regrese. 6 meses después de ese escándalo impactante, me senté en las gradas de una nueva escuela donde Toby estaba dando con confianza una presentación sobre su sueño de convertirse en médico. Verlo de pie detrás del podio de caoba, con los hombros erguidos y su voz resonando en todo el auditorio, fue un milagro que alguna vez pensé que nunca sucedería en mi vida. El muchacho que había sido obligado a vivir una década en un silencio sofocante era ahora un joven estudiante vibrante y elocuente que poseía un nivel de madurez que superaba con creces al de sus compañeros. Habló sobre la importancia de la resiliencia y el poder de encontrar la propia voz, sin mencionar nunca explícitamente la oscuridad que había sobrevivido, pero dejando que su nueva fuerza contara la historia. Mark se sentó a mi lado con una mirada de puro orgullo en su rostro mientras sostenía mi mano mientras presenciábamos el renacimiento del hijo que casi había perdido para siempre. Recordé el largo y peligroso viaje que habíamos emprendido para proteger a nuestra familia y sentí una profunda sensación de paz al saber que finalmente se había hecho justicia. La batalla legal había sido agotadora. Sin embargo, cada hora dedicada a declaraciones y audiencias judiciales valió la pena para ver a Toby finalmente respirar el aire de la libertad. La influencia de Sarah sobre nuestras vidas se había desvanecido como una pesadilla, dejando atrás un espacio que habíamos llenado con risas genuinas y el tipo de confianza que no requiere una supervisión constante. Mis padres se habían mudado a una cómoda cabaña soleada en mi propiedad en Vermont, donde pasaban las mañanas haciendo jardinería y las tardes jugando al ajedrez con su nieto. La constante niebla de confusión que una vez había nublado sus mentes se había disipado por completo, reemplazada por un estado de alerta agudo y una profunda gratitud por la verdad que había salvado sus vidas. Mientras, resopla, el sol comenzaba a ponerse detrás de las ondulantes colinas, nuestra pequeña pero resiliente familia se reunió alrededor de la gran mesa de roble en mi comedor para disfrutar de una tranquila cena de domingo. No había susurros apagados en el pasillo, ni frascos secretos escondidos en la despensa, ni ninguna sensación persistente de temor por lo que la mañana siguiente podría traer a nuestra puerta.